Hola Mario Citarán, el doctor Mente. ¿Cómo estás, Doc? Muy buenos días. Bien, mi querido amigo, gracias a Dios, bastante bien, terminando hace ratito de hacer un poco de ejercicio para tirar polilla y que no se nos trabe la maquinaria, mi querido amigo. Querido Mario, siempre en buenas condiciones, ¿eh? Y hemos dicho la importancia de hacer ejercicio, ¿no? Es determinante para el estado, no solamente estado óptimo del cuerpo, sino esta integralidad a la que siempre hacemos referencia. Sí, definitivamente la actividad física cuando somos niños es muy importante, cuando somos adolescentes es básica, cuando tenemos entre 20 y 30 años es muy bueno, entre 30 y 40 debe de ser, de 40 a 50 es forzoso, y de 50 para arriba, si no lo haces, vas a tener serias consecuencias. Entonces, al final de la historia, siempre la actividad física tiene un papel fundamental, tanto para el desarrollo y el mantenimiento físico, mental y en general de todo nuestro metabolismo, mi querido amigo. Así es, querido Doc. De hecho, este tema se me hace un temazo, pero ahora, por ahora, tendré que dejarlo para una siguiente sesión porque ya le prometí a la audiencia de Cadena Azul Radio que nos recomendó esta mañana, que de hecho te mandan saludos y nos recomiendan que por favor hablemos del síndrome del impostor. Entonces me comprometí con ellos a hacerte la propuesta y la pongo en la mesa para ti, Doc. Híjole, amigo, ahí yo sí creo que te quedo mal, porque no sé si tenga las capacidades o las habilidades necesarias para hablar sobre el tema. Ya estás siendo Me lo han impostor. preguntado. Ya estás siendo impostor. Te salió el impostor, Doc. Es correcto, me brotó el síndrome del impostor, es correcto, que es precisamente cuando una persona tiene la idea, tiene la creencia que no es lo suficientemente o no está lo suficientemente preparado para dar cierto tipo de respuestas, para dar cierto tipo de, resolver cierto tipo de problemáticas, aunque esté plenamente capacitado para ello. Ujú. Fíjate que el síndrome del impostor se presenta generalmente o en la mayoría de los casos en las personas que son muy preparadas a nivel intelectual. Me refiero a aquellas personas que tienen una licenciatura, una maestría, un doctorado, o dentro de una profesión que tienen diferentes cursos, ¿no? Que son, por ejemplo, mecánicos, pero que ya tomaron un curso en tal compañía y tiene formación en tal parte y tiene formación en tal. En general, parecería ser que entre más formados y más habilidades y más conocimientos, más que habilidades, más conocimientos tenemos, hay mayor posibilidad de sentirnos muy seguros de lo que estamos haciendo. Ujú. Sin embargo, llega a suceder lo contrario, porque al final de cuentas, entre más sabemos sobre un tema en específico, más nos damos cuenta de los pequeños detalles, ¿no? Con respecto a ese tema que estamos viendo, a esa De problemática. todo aquello que no alcanzamos a comprender, es decir, caemos en esta frase finalmente, yo creo, de Sócrates, doctor Mente, que decía, solo sé que no sé nada, ¿no? Es correcto. Sí, y es una realidad que entre más conocemos, más nos damos cuenta de lo que hace falta, de las carencias, de lo que al final de cuentas se requiere. Por eso hay mucha gente que tiene una gran cantidad de conocimientos y tiene una formación muy buena, pero al final de la historia no da resultados, porque siempre está con la duda de que lo que va a decir le falta, ¿no? Así como comencé precisamente Sí. en esta plática. ¿No? Ya seguramente dijiste, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué? Pero bueno, porque ¿Cómo? así sucede. Y esto está en nuestra mente, o sea, al final de cuentas es nuestro diálogo interno nos comienza a sabotear y empezamos a decir, no, es que te falta, es que si lo dices así va a estar mal, te falta más conceptos, etcétera. Cuestión que pasa lo contrario con las personas que tienen pocos conocimientos sobre una temática. Porque las personas que tienen pocos conocimientos sobre una temática consideran que ya tienen todo el conocimiento. Al momento que se sienten que tienen todo el conocimiento, son capaces precisamente de enfrentar cosas y lanzarse a resolver cosas. Ahí entra lo contrario del síndrome del impostor. Son tan osados que empiezan a cometer grandes errores. Y esto lo vemos mucho en las personas denominadas influencers, que Ajá. precisamente se sienten tan capaces, se sienten tan preparados para hablar sobre cualquier tema, que Sí. comienzan a decir una serie de tonterías,
¿no? Sí, Que al final de sí. cuentas lo dicen con tanto convencimiento, con tanta seguridad, que las personas les creen. Porque parece Fíjate verdad, la ¿no? diferencia. Y es que esa es la Claro, pregunta, parece Doc. total. ¿Cómo identificar este carácter? Porque los hay, y yo creo que le diste en el clavo con el tema, Doc, como siempre, porque también nos encontramos esa otra cara de la moneda. Gente que parece que tiene toda la autoridad académica, preparación y experiencia para hablar pues prácticamente de todo, ¿no? Y yo creo que finalmente es la otra cara y de aquellos que sí tienen la capacidad, que sí tienen la trayectoria, que sí tienen el expertise, que sí tienen pues la capacidad para poder abordar ciertos temas y que aún así no se sienten con ese, pues, con ese detalle de suficiencia. Con esa autoridad, mi querido amigo, porque Ujú. es una base de autoridad. Realmente también es una realidad que la formación, las formaciones a nivel de licenciaturas, de maestrías, de doctorados, en la gran mayoría de los casos, no vamos a decir que todas, no son formadoras de personas reflexivas y analíticas y tomadoras de decisiones. Generalmente son situaciones donde es aprender y memorizar conceptos y en muchos casos repetirlos, ¿no? Y al momento de tener este tipo de formación, de nada más tener conocimientos y repetir los conocimientos y no generar los propios, porque aquí es donde entra la parte que les he comentado mucho, que no le crean al doctor mente y que busquen otras fuentes sobre el tema para que precisamente la persona tenga varias formas de entender un mismo problema y generar su propia opinión, pero informado con personas que al final de cuentas puedan tener autoridad sobre esta temática, ¿no? Si aquí hay algo que fíjate, yo se lo comento a todos mis pacientes y esto lo utilizo también para que ellos entiendan cómo se deben de posicionar en la vida. Cuando en la primera sesión que tienen la mayoría de ellos, la primera ocasión, terminando la consulta, yo siempre les pregunto si están dispuestos a continuar el proceso terapéutico conmigo. Sí. Me dicen que sí, y entonces la respuesta es, mira, no estás con el mejor terapeuta del mundo, porque hay algunos arriba que yo, algunos, no estás con el peor terapeuta del mundo, hay millones debajo de mí, pero lo que te puedo garantizar es que soy muy bueno en lo que hago. Es un exceso de ego, parecería ser que qué payasos el doctor Mente, ya me cayó mal porque parecía una buena persona, pero al final de la historia, el hecho de estar convencidos de que podemos resolver el problema de una persona cuando llega con nosotros, el estar convencidos de que podemos hablar ante un micrófono, el estar convencidos de que lo que he aprendido es útil porque me llevé mucho tiempo para aprenderlo, el estar convencidos de que lo que enfrente lo voy a resolver, va a darnos mucha ventaja en cuanto precisamente a esa resolución de problema, que es la diferencia que tiene el síndrome del impostor. En el síndrome del impostor la persona siempre se siente insegura, sobre todo de tomar acción, porque la mayoría, vuelvo a ser reiterativo, no toman acción. Entonces, cuando imagínate, un joven, una jovencita salen de la universidad, ¿no? Salen al ámbito laboral después de haber estudiado 3 años, en fin, dependiendo la carrera que hayan estudiado. Mucho de lo que estudiaron justamente a esta edad, a la edad de la que estamos en la universidad, mucho de esto se nos olvida, porque estamos en la adolescencia todavía, justamente entre los 18, 22, 23, 24 años seguimos en la adolescencia, todavía no tenemos la suficiente madurez que hemos platicado de la corteza prefrontal, nuestra toma de decisiones todavía no está muy bien cimentada, ¿no? Al final de cuentas tenemos todavía brincos emocionales, etcétera, lo que condiciona que terminar la licenciatura como que no es tan claro, ¿no? Entramos a un campo laboral que al final de cuentas nos demandan muchas cosas que no nos enseñan en la universidad. Y entonces empezamos a entrar en conflicto con que chispas, no sé nada. Entonces digo, bueno, voy a hacer una maestría, ¿no? Porque con la maestría seguramente voy a hacer el papas fritas. Y ahí es donde empieza el problema, que empezamos con las maestrías ya con un criterio más claro, más cimentado, y entonces nos empezamos a dar cuenta de las carencias que traemos en muchos sentidos
principalmente para tomar decisiones, porque ese es el meollo del asunto. Cuando empezamos a tomar decisiones es cuando empezamos a confiar en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque empezamos a resolver problemas, mi querido amigo, y lo hemos platicado en varias emisiones, ¿no? Esta parte de entrar en acción y resolver. Cuando una persona termina la maestría, pero sigue sin resolver cosas porque sigue estudiando, ¿no? Empieza a querer resolver algo y se enfrenta a que no sabe. Y entonces dice, pues un doctorado, ¿no? Así es. Y después un postdoctorado, y después un diplomado, y después el curso de aquí, el curso de allá. Tuve un paciente que hizo un MBA en el IPADE. El IPADE es una de las instancias de mayor reconocimiento para formarse en las maestrías en administración. Uh-huh. Carísimo, ¿no? Estamos hablando de colegiaturas carísimas, estamos hablando de que esta maestría le costó $1.5 million de pesos, ¿no? Con toda este bagaje técnicamente de haberse relacionado con personas de alto nivel, ya empresarios, muchas cosas, podremos decir, wow, pues seguramente terminando el MBA, se lanzó a poner su empresa y a generar recursos, ¿no? Situación que no se generó. Así es. De no ser lo suficientemente óptimo para tomar decisiones. Entonces, no solamente es la cantidad de conocimientos que uno pueda tener, mi querido amigo, lo que genera el síndrome del impostor. Aquí le vamos a agregar algo. Son los conceptos de autoconfianza, autoconcepto y autoestima que favorecen precisamente a que este síndrome del impostor no se genere, ¿no? Tu servidor tuvo el síndrome del impostor por algún tiempo, por supuesto. De hecho, batallé en muchos sentidos, porque precisamente yo vengo de un estrato socioeconómico bajo, donde las condiciones te hacen ver que tú no tienes las capacidades para llegar a ciertos niveles, ¿no? Para estar en ciertos lugares, porque al final de cuentas te mueves en una situación baja económicamente, ¿no? Y eso te limita mucho a sentirte capaz de poder estar en ciertos lugares. Yo recuerdo mucho que cuando estaba estudiando, cuando estaba en el servicio social, vine a la Ciudad de México a dar una vuelta para caminar, para desestresarme. Y me acuerdo que vi un local que decía se renta, ¿no? Y para consultorios médicos en la Roma. Y dije yo, ¿cuándo voy a poder rentar un consultorio aquí? Yo jamás, ¿con qué dinero, no? Y recuerdo que pasé por centro médico y dije, ay, mira, aquí estaría padrísimo dar una conferencia. Y dije, pero ¿cuándo voy a dar una conferencia yo? ¿De dónde? Si no soy bueno, ¿no? Y así varias cosas que me daban vueltas en mi cabeza, y que cuando yo terminé la carrera, a pesar de haber terminado la carrera, yo sentía que no era lo suficientemente bueno para hacer ciertas cosas, ¿no? Obviamente después me empecé a formar en salud mental y empecé a aplicar los conocimientos que aprendí hacia mí. O sea, la primera víctima que tuve a nivel de tratamiento fui yo, ¿no? Empecé a aplicar y empecé a darme cuenta cómo muchas de las cosas que se aplican al final de cuentas son muy útiles, y empecé a trabajar con mi síndrome del impostor. Me formé más, estudié más cosas, ya no tanto porque no me sintiera lo suficientemente capaz, sino porque me empezó a gustar bastante el conocer sobre la mente. Y hoy día, pues bueno, he tenido la oportunidad de estar en varios lugares, en varios foros, en varias instancias, conferenciar en todo el país, en fin, pues situaciones que de una u otra manera solamente se pudieron dar al momento de vencer este síndrome del impostor. Que el síndrome del impostor comienza desde edades muy tempranas, porque precisamente se cimenta también, no solamente, como te comentaba, en la falta de conocimientos, sino en la autoconfianza, el autoconcepto y la autoestima, que son fundamentales trabajarlas desde edades muy tempranas para que precisamente cuando tengamos conocimientos seamos valientes para aplicarlos. Y conforme los vamos aplicando, nos vamos sintiendo más confiados de que lo que hacemos, lo hacemos bien. Sin desviarnos, ¿no? Que sea una situación de egocentrismo, diciendo, uy, soy Superman, soy el mejor del mundo. No, tampoco, porque entonces entramos a otro campo que son las ideas egodistónicas, que de eso pudiésemos hablar también en otra emisión, mi querido amigo. Para completarlo, ¿no? Para poderlo complementar, Doc, que serían dos caras de una misma moneda, dos extremos de una sola historia,
y pues hay que cuidar el procedimiento, ¿no? Hay que cuidar el proceso de crecimiento, de desarrollo y siempre acompañarnos de los especialistas que nos pueden tener bajo resguardo estas ideas que muchas veces no tenemos la confianza de expresar con todos, ya bien por temor a cómo vamos a ser juzgados o también por el propio desconocimiento, ¿no, Doc? Porque muchos de estos padecimientos y males que se nos presentan a nivel social, pues muchas veces vienen acompañados de cierto sentido de que a todos les pasa igual, pero y les damos como cierto tono de normalidad, pues es normal, ¿no? Siento como que a todos les sucede y no es cierto. No, no, hay personas que tienen ya esta parte de resiliencia y que pues al final de cuentas no importa las problemáticas que tengan, salen adelante y confían mucho en ellos mismos, pero el grueso de la población tenemos cierta dificultad para hacerlo, ¿no? Y también es una realidad que lo que nos dicen las ciertas cúpulas es: no te preocupes, yo te voy a dar todo, tú no te prepares, tú no te esfuerces, tú no hagas nada, tú tranquilo, yo te apoyo, tú relájate, porque pues tú tienes la necesidad de que yo te ayude. Y creo que ahí es una de las grandes problemáticas que tenemos, que empezamos a creer que necesitamos de muchas cosas para poder hacerlas salir adelante, cuando lo que realmente lo que necesitamos nos necesitamos a nosotros mismos, ¿no? No puedo decir la fortuna, tuve el infortunio de estar en un evento político, no voy a decir ni de dónde, ni cómo, ni la situación, porque no es el caso, pero un personaje político me hizo el señalamiento, dice, pues aquí se está ayudando mucho a los jóvenes, y a usted lo ayudaron cuando era usted joven, doctor, y le digo, pues es que yo al final de cuentas yo aprendí que no ayuda, ¿no? Y les comenté que mis padres vienen de Chiapas, vinieron con una mano atrás y otra adelante, sin nada de dinero, sin nada de situaciones, nada más con el ánimo de trabajar, de esforzarse, y trabajaron, generaron una casa, me dieron educación y a mí me enseñaron a soltar trancazos, ¿no? A precisamente trabajar, prepararme, ser responsable, ser honesto, y eso pues al final de cuentas me ha permitido pues salir adelante, como ha sucedido con millones de personas en este país, porque al final de cuentas somos muchas las personas trabajadoras, las personas que están escuchándote en este momento, que te mandan mensajes, que están en la base de taxis, que están en su puesto, que están en su negocio, las amas de casa que están levantando las cosas, preparando las cosas para sus hijos, haciendo lo mejor posible para que todo funcione. Eso es lo que es nuestro verdadero país. Y al final de cuentas, las personas que nos esforzamos somos las que hacemos la gran diferencia. Y precisamente somos personas que estamos actuando, pues, y que al final de cuentas, aunque nos entre el síndrome del impostor, pues decimos ni modo, porque lo tenemos que hacer y lo vamos a hacer bien. Y bajo esta óptica vamos rompiendo estas situaciones que al final de la historia también han sido formadas y nos las han enseñado desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchos años, desde hace muchos siglos. Nos han dicho que no podemos, cuando realmente sí podemos hacer muchas cosas, muchísimas cosas, ¿no? Y gracias a Dios por la fortuna que tengo en lo que yo trabajo, he tenido el conocimiento de historias de éxito, amigo, que dices, wow, yo creo que en algunos momentos podremos platicar de algunas historias de éxito que son increíbles y que parten de la nada, de no tener nada, de la pobreza extrema a llegar a ser grandes personalidades. Así de la pobreza extrema, ¿no? Entonces, creo que hay que darle por ahí, hay que trabajar y hay que concientizarlo. Y como les digo, no le crean al doctor Mente, escuchen otras personas y generen su propio criterio. Doc, voy a pasarte algunos saludos en lo que tienes a bien analizar cuál va a ser la frase de este fin de semana. Te saludan desde Atlacomulco. Qué bueno escuchar al doctor Mente y darnos cuenta de estas cosas que muchas veces no les ponemos atención. Saludos desde Atlacomulco. También saludos desde Toluca, la familia García. Qué placer escuchar al doctor Mente. En donde más le podemos dar seguimiento. En un momento más les vamos a compartir redes sociales también para que lo pueda contactar si usted lo cree pertinente. Saludos, doctor Mente. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, Doc. Te saluda la gente, la audiencia de Cadena Azul Radio.
Es correcto, es viernes, el cuerpo lo sabe, la mente lo sabe, pero la conciencia tiene que frenar nuestros impulsos para no meternos en tantas broncas, mi querido amigo. Es correcto, es correcto. Así es, Sí, es como sí. siempre, doctor Mente, es un gusto y un placer poder acercar tu voz, tu conocimiento, tu experiencia a la audiencia de Cadena Azul Radio, que todos los fines de semana también espera tu recomendación en modo de frase. ¿Qué les podemos decir con esto en mente, doctor? Claro que sí, podríamos decir de una manera muy sencilla, no importa los conocimientos que tengan, no importa los conocimientos que tengas, simplemente aplícalos. No importa los conocimientos que tengas, simplemente aplícalos. Con eso seguramente venceremos parte de esta situación del síndrome del impostor que, como te comentaba, no solamente se presenta en personas que estudian licenciaturas, maestrías, no, también se presenta en muchas personas que conocen o tienen conocimientos sobre una cierta área, a un cierto oficio y todavía creen que no son lo suficientemente buenos para ejercerlo y hacerlo. Entonces, anímense a hacer las cosas. Lo dijo el doctor Mente y lo dijo en Cadena Azul Radio. Doc, como siempre es un gustazo escucharte, es un placer y pues te esperamos con ansias la llegada del siguiente viernes, pero mientras tanto también te damos seguimiento en redes sociales, ¿no? Claro que sí, me pueden encontrar en Twitter como @MarioCitalán, en Instagram como @Mario_Citalán y en TikTok como @DRmente, @doctormente. Obviamente no bailo, pero subo videos que precisamente están hechos para despertar tu mente. El doctor Mente, el doctor Mario Citalán, dele seguimiento en redes sociales y escúchelo todos los fines de semana aquí en Cadena Azul Radio. Doc, muchas gracias. Un fuerte abrazo, querido amigo, un fuerte abrazo a todo nuestro querido auditorio y que tengan un excelente fin de semana. Excelente fin de semana, amigo. Gracias. Buen fin de semana.